Un gusto poder estar otra vez con ustedes. No sé si a lo mejor algunos me recuerdan, estuve hace ya tiempo, pude compartir aquí la palabra de Dios y hoy la verdad me siento muy honrado de poder compartir esto que Dios puso en mi corazón a principio de año y creo que es algo que Dios quiere hablarte a ti. Yo le pedí a su pastor nada más 5 minutos para contarte algo personal y compartirte algo que Dios hizo en mi vida durante este tiempo. El año pasado, durante 10 años, Dios me habló y me habló acerca de un sueño, que era escribir una novela. Era una novela dirigida principalmente para jóvenes, aunque la realidad es que el mensaje es para muchas personas o para diferentes edades. Yo he trabajado con jóvenes ya desde hace 10 años casi, y entonces como que Dios me habló acerca de esa parte. Y bueno, el día de hoy nada más quiero compartirles rapidísimo. Este es el resultado de 10 años de sueño. Es una novela de aventura y fantasía. Se llama El Centinela de Ascar. Esta primera, si Dios quiere, será la primera de una serie. Se llama Preparación y habla acerca de un joven que tiene 16 años. Está pasando por un tiempo difícil en casa y en medio de esa situación, como cualquiera de nosotros cuando estamos jóvenes, buscamos de alguna manera resolverlo a nuestra forma. Y este cuate empieza a cometer un error y otro error y otro error. Al final ocurre algo que lo lleva, como sabemos con Dios, hay veces que tú y yo cometemos errores o hacemos cosas que provocan ciertos problemas, pero sabemos que la gracia de Dios nos alcanza, y aún cuando tú y yo nos equivocamos, Dios utiliza todas las cosas para bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pues esto le pasa, y en medio de eso se encuentra con la oportunidad de entrar a un mundo diferente, y este mundo se llama Ascar. Por eso este libro se llama Ascar. Es un mundo paralelo que entra a través de un libro, y ahí va a encontrarse con una persona que lo va a guiar y lo va a invitar a formar parte de algo mucho más grande que él. Y en medio de eso va a tener que enfrentar pruebas, va a tener que ser entrenado, va a haber momentos de frustración, como todos nosotros empezamos a vivir muchas veces en nuestra vida cristiana, ¿no? Obviamente tiene un trasfondo cristiano, ¿no? Aunque la realidad es que está escrito para cualquier persona. Han leído este libro, yo lo saqué en julio del año pasado, y jóvenes, adultos de cristianos y no cristianos lo han leído, porque no es una lectura que está o sea, no te dice Dios y como que temas o está escrito como muy para solo cristianos. Entonces igual se lo puedes regalar a alguien, y estoy seguro que no solamente va a ser un mensaje donde Dios va a poder hablarte, sino incluso un punto de conexión. Algo que Dios me hablaba acerca de este libro es que es un punto de conexión que tú puedes regalarle a alguien que no conoce de Dios, y a través de esto tú puedes hacer, o si ya lo leíste, hacer la conexión para compartirle de Dios y cómo Dios está con nosotros en medio de todo el proceso. Bueno, es rápido el único anuncio que yo quería compartirles. En la parte de atrás, allá afuera, pueden adquirirlo si gustan. Si algunos, yo no soy de esas personas, pero hay personas que les gusta que lo firmen, con mucho gusto lo voy a hacer. También me gusta mucho hacer eso. Entonces en la parte de atrás cuesta 180 y será un gusto poder saludarles y compartir con ustedes esto que nació, creo, en el corazón de Dios para esta generación, y con un mensaje. Pero bueno, ese fue mi anuncio que quería compartirles, y vamos a ir a la palabra y al mensaje de hoy. Yo quiero que voltees con la persona de tu lado y le digas: no te detengas. ¿Sí? Ahora quiero que le digas a la otra persona que no escogiste y le digas: no te detengas, porque esta palabra es para todos. ¿Sí? No solo para la persona que te cae bien, sino para la persona que no te cae tan bien, ¿sí? A esa persona que decías: no quería sentarme junto a él, pero bueno, pues ya lo tuve que ver hoy. No hubo de otra, ¿verdad? No, no es cierto. Pero este es el título del día de hoy, y quiero que tengas esto en mente. Esta frase: no te detengas. ¿Sale? Vamos a ir rápido a la palabra de Dios. Nos vamos a ir a Segunda de Reyes, en el capítulo 13, el versículo 14. La Biblia, que no hizo lo correcto delante de Dios, no creo que su primera opción fue buscar a Eliseo, ¿sí? Yo creo que él intentó resolver el problema que tenía de diferentes maneras, y que su última opción, su último recurso, fue buscar el consejo de parte de Dios, ¿sí? Y no sé si tú, pero yo he estado en esa situación. Yo he estado en la situación donde tengo una situación complicada, algún problema, y empiezo a buscar maneras de resolverlo en mi forma, y cuando ya no pude,
busco ayuda y le busco a Dios, ¿sí? Y eso no es lo correcto, la realidad. Dios desea que tú y yo primero busquemos a Dios para que nos dé dirección y nos ahorremos muchos problemas. Pero a este cuate lo que le sucede es que está Siria viene derrotando ciertos pueblos. Si lo leemos en los versículos anteriores, nos dice que va derrotando una nación y luego a otra nación. Y ellos, ¿qué pasa? Sienten que ya no hay de otra, ¿sí? O sea, ya acabó con él, ya acabó conmigo, me va a tocar a mí y nos va a destruir. Y entonces Joás ya está desesperado, y no sé si alguna vez tú has sentido que te llueve por todos lados, ¿no? O sea, en el trabajo te dan una mala noticia, en la casa las cosas no están bien, pasa un tema con la familia y sientes que de todos lados te sientes rodeado y ya no puedes más. Este es Joás y eso somos tú y yo, ¿sí? Él se siente rodeado por Siria, ya no sabe qué hacer, porque la realidad es que una cosa es enfrentar un problema, ¿sí? Un problema a la vez. Dices, bueno, pasó este problema, lo estoy enfrentando. Pero cuando se junta todo, es cuando decimos, ya no aguanto. Dios, ya no puedo, esto es demasiado, ¿sí? Vamos caminando por la calle, se acerca un perrito y tú y yo salimos corriendo y dices, porque en cualquier momento ese perrito llega y hace sus necesidades encima de mí. Porque es lo último que me falta, Juan Pablo. Ya me pasó de todo y ya no más, ¿sí? Lamentablemente, tú y yo muchas veces tenemos que llegar a este punto para acercarnos a Dios, ¿sí? Cuando ya estamos agotados, agobiados, frustrados y buscamos a Dios, ¿sí? Hoy yo quiero comenzar diciéndote esto: no esperes a que el caos se desate en tu vida para buscar a Dios. Busca a Dios desde el primer momento. Que sea tu primera opción cuando tú y yo enfrentamos un problema. Dice el siguiente versículo, en el versículo 15 dice, y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Dice, tomó él entonces un arco y unas saetas, ¿sí? Si lo vemos como está la historia, dice que Joás llega, busca a Eliseo, y si te das cuenta, no le dice y le cuenta su problema, ¿sí? No le ha dicho nada, e inmediatamente Eliseo dice que le dice, toma un arco y unas saetas, ¿sí? Quiero decirte algo, Dios ya conoce tu problema, ¿sí? Y Dios ya tiene una estrategia para resolver y atender esa situación, ¿sí? Porque Eliseo ya sabe, porque Dios ya le habló, y Eliseo representa esta voz de Dios que está diciendo, a ver, no me tienes que venir a contar, yo ya sé, y ya sé cómo vamos a salir adelante tú y yo. Hemos estado probablemente perdiendo en nuestras batallas porque hemos estado intentando pelearlo en nuestras fuerzas, ¿sí? En la manera natural. Pero me llama la atención que cuando Eliseo le da la instrucción, no le dice, a ver Joás, ok, mira, vas a hacer esto. Vas a ir a buscar a tal lado, vas a ir a esta situación, vas a hacer esto y vas a conseguirme un arco y unas saetas, ¿sí? No lo vemos. Le dice, toma un arco y unas saetas, y dice que inmediatamente Joás tomó el arco y las saetas. ¿Sabes por qué? Porque lo que necesitas para la victoria está a tu alcance, ¿sí? Lo que tú necesitas para obtener la victoria en ese problema que tú hoy estás enfrentando, Dios te dice, ya está a tu alcance, ¿sí? No le dijo, vamos a conseguirlo y después vienes y platicamos, ¿sí? Porque Dios es un Dios de acción, ¿sí? ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de acción? ¿Sí? Y Él le dice, toma un arco y unas saetas, ¿sí? No lo apapacha y le dice, no te preocupes, tú tranquilo, tú descansa, Joás, yo Eliseo me encargo, ¿sí? Probablemente muchas veces buscamos a Dios y decimos, Dios, ya no puedo, haz algo, ya estoy cansado, ya no voy a hacer nada, tú hazlo todo, ¿no? Y Dios dice, toma un arco y unas saetas. Y tú dices, yo ya me cansé de pelear, ¿sí? Entonces Dios es un Dios de acción. Nos vamos al siguiente versículo en el 16. Dice, luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. ¿Sale? Quiero que me apoye alguien
de los que están aquí enfrente, rapidísimo. ¿Me puedes ayudar rapidísimo? Vente. Ok. Quiero que vean la imagen nada más. ¿Sale? Este es mi buen Joás. ¿Sale? Hoy eres Joás. ¿Sale? ¿Tu nombre es? Gabriel. Gabriel. Ah, mira, mi hijo se llama Gabriel. Buen nombre. Muy bien por tus papás. Ok. Imagínate que tienes un arco, ¿no? Entonces yo te doy un arco. Tú tienes el arco. Prepárate para disparar hacia allá. ¿Sale? Ok. Él tiene el arco. ¿Sale? ¿Todos ven el arco? ¿Sí? Ok. En fe vemos el arco. Entonces dice que toma el arco y dice que pone Joás sus manos sobre el arco. Y estiras para lanzar la flecha. ¿Y sabes lo que dice ahí? Dice que entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. ¿Sí? ¿Ves esta imagen? ¿A quién representa Eliseo? A Dios. Cuando tú tomas el arco y las flechas, Dios está ahí contigo, tomándote. Porque no vas a pelear solo, gracias. Vas a pelear junto con Dios. Dios te está diciendo, tomas el arco, pero yo aquí estoy contigo. ¿Sí? Aquí estamos juntos en esto. ¿Sí? No te voy a dar instrucciones nada más así y te mando, órale, ve, ¿no? Te está diciendo, yo estoy aquí contigo y vamos a pelear juntos. ¿Sí? No estás solo, no estás solo. Y entonces, dice en la siguiente parte de este versículo, dice, y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. ¿Sale? Dice aquí, abre la ventana que da al oriente. Enfócate, le dice básicamente, enfócate en la ventana, no en las paredes que están a tu alrededor. Porque muchas veces cuando tú y yo enfrentamos un problema, estamos más enfocados en los límites, ¿sí? En lo que no podemos. Es que Juan Pablo, es que mira, no hay salida por acá, no hay salida por allá y no hay salida por este lado. Ya no puedo más. Y Dios dice, enfócate en la ventana que está ahí, ¿sí? Enfócate, mira las ventanas. En el marketing hay algo que se llama ventanas de oportunidad, ¿sí? Si hay alguien aquí que estudia marketing, hay algo que se llama así. Y dice que son aquellos momentos en los que podemos salir beneficiados si tomamos una acción rápida. Una acción rápida aprovechando una circunstancia determinada, ¿sí? Una ventana, esa ventana dice, abre la ventana, porque probablemente tienes varias ventanas, ¿sí? Hay varias ventanas, pero Dios dice, enfócate en la ventana que da al oriente, ¿sí? Esta ventana es tu ventana de oportunidad. El profeta no le abre la ventana una vez más, ¿sí te das cuenta? O sea, no es el profeta el que va y le dice, bueno, aquí ya está, esta es la ventana, te la abro, ahora sí, vamos, ¿sí? Le da una vez más una instrucción. Toma las saetas, pon tus manos sobre el arco, abre la ventana. Instrucciones, instrucciones, instrucciones. Probablemente tú y yo estamos esperando que Dios haga algo y la realidad es que Dios está esperando a que tú le obedezcas, ¿sí? Porque Dios ya te está diciendo la ventana de oriente, las saetas, esto, y tú sigues diciendo, Dios, ayúdame, y Dios dice, muévete, ya te dije. O probablemente no estás escuchando la voz de Dios, que eso es aún peor, ¿sí? Porque a lo mejor estás esperando que alguien más te diga lo que tienes que hacer, y vas con la comadre, y vas con el compadre, y vas con el tío, que es muy bueno, y estás pidiéndole consejos a estas personas cuando Dios quiere darte el consejo, ¿sí? Porque probablemente esas otras personas te van a dirigir a diferentes ventanas. ¿Cuántos les ha pasado eso? Que pides consejo con una persona y te dicen, ven por acá, y le pides al otro y te manda por allá, y al que sigue por allá y tú dices, ya terminé peor, no me había imaginado que tenía siquiera esa oportunidad, ¿no? Y terminas peor. Y Dios está diciendo, ven y yo te voy a decir. Él nos va a indicar cuál es la ventana correcta, pero tú y yo vamos a tener que tomar acción. ¿Sí? Y dice en la siguiente parte del versículo, del 17, dice, y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. ¿Sí? Te traigo buenas noticias, viene salvación de parte de Dios para ti y tu familia. ¿Sí? Viene salvación. El deseo de Dios para tu vida en este tiempo es salvación
de tu problema, de la situación que estás enfrentando, de esa enfermedad que no has podido ser sano, de esa situación económica que simplemente no puedes salir de ahí. Dios dice salvación. Yo declaro salvación, dice Dios. Yo declaro salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Cuántos quieren salvación de parte de Dios en medio de este tiempo de dificultad? Dios dice, viene salvación. Él desea bendecirnos, ¿sí? Él quiere bendecirnos, pero a ti y a mí nos toca tomar el arco, tomar las saetas, abrir la ventana y tirar, ¿sí? Tirar, lanzar, porque estamos ahí y muchas veces lo que nos pasa es que Dios nos da una instrucción y si te das cuenta, en este momento no hay una batalla, ¿sí? En ese momento Él está con el arco, Él está con las flechas, pero no está la batalla ahí. Y este cuate puede haber dicho así de, ¿cómo salvación? ¿No? O sea, esto no me trae salvación. Esa es una promesa de Dios. Está diciendo, esta es una promesa de Dios, porque la batalla aún no había comenzado. Pero ¿sabes algo? Él estaba diciendo, yo quiero que tú veas la victoria antes de siquiera pelear la batalla. ¿Sí? Eso es fe. Hebreos 11:1, eso es fe. Ver la victoria antes, cuando aún estás teniendo el problema encima, cuando aún estás sintiéndote agobiado por las circunstancias y tú levantas una oración a Dios y Dios te dice, aunque no lo veas, cree que yo te voy a dar la victoria. Cree que en medio de esta situación, que Siria no había sido derrotado, ni siquiera le habían lanzado las flechas a Siria, sino nada más en dirección, ¿sí? Solo había identificado por dónde tenía que pelear. Y Dios estaba diciendo, va a haber victoria, va a haber victoria. Y tú tienes que creer. Y yo quiero que en este momento tú te imagines cómo serías tú el día de hoy si el problema con el cual tú llegaste hoy estuviera resuelto. ¿Cómo estarías viviendo? ¿Cómo hubieras llegado hoy? ¿Cómo hubieras alabado a Dios el día de hoy? Si ese problema que te ha venido agobiando durante los últimos meses o años se hubiera resuelto el día de ayer, yo creo que tu alabanza hubiera sido diferente. Yo creo que hubieras estado aquí al frente danzando, brincando, contándole a todo el mundo y diciendo, mira lo que pasó, Dios hizo esto y yo no sabía cómo. ¿Sí? Sería diferente tu rostro. Así tienes que vivir cuando tienes fe en lo que Dios va a hacer. Es ver la victoria, actuar como si ya lo obtuvieras, aunque aún estás en medio de la batalla, ¿sí? Porque Juan 16:33 dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, ¿sí? He vencido, está hablando de algo en pasado, ¿sí? Yo quiero que veas aquí en la pantalla lo que te va a decir aquí, dice, porque no peleamos por la victoria, ¿sí? La siguiente diapositiva, si me apoyan. Dice, no peleamos por la victoria, sino peleamos desde la victoria. ¿Qué quiere decir esto? La victoria ya está asegurada. Solo tienes que jugar el juego, ¿sí? A los que les gusta el fútbol, ayer, lamentablemente para mí que le voy al Barcelona, ganó el Real Madrid, ¿no? Pero la realidad es que yo sabía que iba a ganar el Madrid. No es que Dios me lo dijera, pero en serio, esos cuates cuando juegan Champions League es otro equipo completamente, ¿sí? Entonces, ellos en mi cabeza iban a ganar. Lo único era cómo van a ganar, ¿sí? Yo no sabía cómo iban a ganar, pero yo creía, ¿sí? Yo estaba bastante seguro que iba a ganar el Real Madrid, ¿sí? El punto era cómo. Lo mismo es contigo. Tú ya tienes la victoria. Dios ya te dio la victoria. Nada más el punto es cómo vas a obtener esa victoria, ¿sí? Entonces tú vas a pelear desde una posición de yo tengo la victoria. Ese es David. Ese es el ejemplo de David. Cuando David pelea contra Goliat, él dice, yo voy a ganar porque Dios está conmigo, ¿sí? Y como tú, grandotote, te atreves a desafiar al pueblo de Dios, ¿sí? Él pelea desde la victoria y obtiene la victoria que Dios quería para su vida, ¿sí? Hay dos peligros que yo veo, antes de que cambiemos la diapositiva. Hay dos peligros que yo veo cuando Dios nos da o cuando tenemos un problema.
Uno es quedarnos esperando a que Dios haga todo, ¿sí? Que Dios haga todo. Y no, es así como de, pues yo Dios aquí estoy, tranquilito y órale, échale ganas, ¿no? Sácame de aquí, ¿no? Ese es un riesgo o un peligro. Y el otro es que cuando Dios te da ciertas, o tomas las saetas y eso, empieces a disparar por todos lados. ¿Qué pasa cuando tú lanzas y lanzas y lanzas y lanzas? Te cansas, te agotas, te frustras, porque dices, Juan Pablo, es que yo he estado haciendo esto, es que yo he estado intentando por aquí, es que Juan Pablo, en serio estoy haciendo cosas, pero ya no puedo, ¿sí? Ya no puedo, estoy cansado, porque acción sin un objetivo claro y una dirección clara provoca agotamiento, ¿sí? Por lo tanto, la clave para experimentar la bendición de Dios en nuestras vidas es escuchar su voz y actuar en consecuencia, ¿sí? Escuchar su voz, escuchar su voz, escuchar su voz. Ahí está la clave. Dios, ¿hacia dónde? ¿Sí? En la diapositiva ahorita van a ver unos audífonos, ¿no? Es ponerte los audífonos, ¿han escuchado acerca del noise canceling? ¿Sí? Es algo que tienen algunos audífonos que cancelan el sonido de alrededor, el bullicio de alrededor, ¿sí? Tú necesitas y yo necesito hacer esto. Cancelar el ruido y ponerte esos audífonos para escuchar únicamente la voz de Dios, la dirección de Dios, para ver hacia dónde tenemos que ir, ¿sí? Porque no somos bendecidos por la palabra que escuchamos, ¿sí? Sino por la palabra que tú y yo ponemos en acción, ¿sí? Es lo que Dios le decía a los fariseos, no, sí, saben mucha Biblia, pero no lo ponen en acción, ¿sí? Y le decía, a ver, todo lo que ellos te digan, hazlo, ¿sí? Tenían la palabra, pero no la ejecutaban. No hacían lo que conocían o que habían escuchado, ¿sí? Algo que es importante, abre una ventana a la vez, ¿sí? Una ventana a la vez. Tal vez hay muchas ventanas, ¿sí? De oportunidad, muchas ventanas en las cuales tú puedes, o que te sientes, ¿no? O sientes problemas que están encima de ti, uno a la vez, ¿sí? Porque probablemente estás teniendo un problema en la economía, ¿sí? Y estás batallando con la economía. Y entonces hay un problema en casa. Y entonces tienes que estar dispuesto a perder por un tiempo en alguna batalla para enfocarte en la otra. Porque sabes algo, tú estás tratando de resolver los dos problemas en tu casa y en la economía y no puedes. Y Dios dice, primero enfócate en tu familia, recupera tu familia y juntos peleen la batalla de la economía, ¿sí? Porque has querido hacerlo solo y Dios dice, primero resuélvelo en casa y juntos oren, ¿sí? Siéntense a orar, siéntense a pelear juntos la batalla de la economía, ¿sí? Y así pueden ser diferentes, ¿no? Pero en ocasiones es necesario que tú y yo nos enfoquemos. ¿Cuál es la ventana? Estoy seguro que en ese lugar donde estaba Eliseo y Joás había varias ventanas, pero le dijo, vamos primero por la de Oriente, ¿sí? Vamos a enfocarnos en esto, ¿sí? Probablemente dices, es que Juan Pablo, tengo muchas cosas y la verdad ni tiempo de escuchar la voz de Dios. Empieza ganando la batalla por la cual vas a escuchar la voz de Dios, ¿no? Empieza por esa. Si te cuesta, si hay muchas cosas a tu alrededor, porque todos tenemos un Siria, ¿sí? Pero también todos tenemos una saeta. Todos tenemos una saeta. Debemos enfocarnos en la victoria, porque sin enfoque perdemos el tiempo, ¿sí? Si tú y yo no nos enfocamos correctamente, solamente vamos a perder nuestro tiempo, ¿sí? Necesitamos que cuando Dios nos da esa dirección, tu enfoque sea hacia eso, ¿sí? Que tú y yo caminemos en eso, porque la realidad es que tú y yo tenemos que decidir. Podemos pelear todo, ¿sí? Pero hoy quiero que tú escojas en qué quieres ganar, ¿sí? ¿En qué quieres ganar? En eso que Dios te está mostrando, ahí es donde tienes que poner
tu atención, donde tú y yo tenemos que poner nuestra atención. ¿En qué estamos enfocados? ¿Sí? ¿En tu Siria o en tu saeta? ¿Sí? ¿En qué te enfocas? ¿En el problema o en la salvación y en la promesa de parte de Dios para tu vida? ¿Sí? Porque cuando te enfocas en lo que Dios te está hablando, hay esperanza. Cuando te enfocas en lo que te está pasando, te desanimas. ¿Sí? Uno alimenta tu fe y el otro drena tu fe. ¿En qué te estás enfocando el día de hoy? Dice Segunda de Reyes 13:18. Dice, y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Dice, y él la golpeó 3 veces y se detuvo. ¿Sí? Dice que tomó las saetas en su mano y empezó a golpear 3 veces y se detuvo. ¿Sí? Yo me imagino que mientras él agarró las saetas y empezó a golpear, dijo, esto no tiene sentido. Las saetas no son para golpear la tierra, Eliseo. Las saetas son para ponerse en un arco y lanzarse y destruir enemigos. Y sabes algo, a veces Dios te ha dicho y te ha dado una instrucción y tú dices, ¿qué sentido tiene, Juan Pablo? ¿De qué caso? O sea, Juan Pablo, para comer yo necesito dinero para comprar la comida, no sentarme en mi casa y ponerme a orar. Juan Pablo, ¿ayunar? ¿Qué sentido tiene ayunar? ¿Sí? ¿Qué sentido tiene venir a las noches de oración, a los tiempos de oración? No hay sentido en eso, Juan Pablo. Así no se ganan las batallas. Se gana yendo a trabajar. Se gana yendo a resolver el problema en los juzgados. Se resuelve yendo con el doctor y comprando las medicinas y tomándotela como debe ser. Porque no tiene sentido la oración. No tiene sentido esto. Y Dios dice, tiene demasiado sentido. ¿Sí? Porque tu saeta no es algo que probablemente vaya a ser físico, sino es algo espiritual. Porque sabes algo, Dios quiere enseñarte a pelear tus batallas desde el reino espiritual, para que tú y yo podamos obtener la victoria en el reino natural. ¿Sí? Tu batalla que tú estás experimentando en este tiempo aquí en la tierra, no lo vas a resolver aquí en la tierra, lo vas a resolver desde el reino espiritual. Por eso es que no podemos. Por eso es que estamos agotados, porque tratamos de llamarle al contacto que tenemos en el gobierno para que nos eche la manita, ¿sí? En lugar de ir con el Rey de Reyes y Señor de Señores para que Él nos ayude a resolver el problema, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo estamos peleando una batalla espiritual desde el reino natural, ¿qué crees que pasa? Pierdes. Pierdes. A veces, no sé si recuerdes una parte de la historia donde Daniel está orando y dice que después de un rato llega un ángel y las palabras del ángel le dice, desde que tú dispusiste en tu corazón, Dios escuchó y dio la palabra, pero en el ínter hubo una batalla en el reino espiritual para que yo pudiera llegar aquí y estar contigo en este momento. ¿Sí? Probablemente la respuesta de Dios ya salió desde su trono para ti, pero hay una batalla espiritual que se está gestando en el reino espiritual y que si tú no peleas, se mantiene ahí. Y están peleando, y están peleando, y están peleando. Pero tú necesitas entrar ahí desde el reino espiritual con las armas que Dios nos ha dado, que no son carnales, sino son poderosas en Cristo Jesús. Para que esa victoria que ya fue declarada en el cielo se manifieste aquí en la tierra. ¿Me explico? Dice el versículo 19. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, claro, ¿no? Oye, ¿cómo te detienes? ¿No? Ya había declarado victoria sobre ti, es lo que le está diciendo. Al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar a ninguno. Pero ahora solo 3 veces lo vas a derrotar. Tu falta de persistencia va a determinar
el nivel de bendición de parte de Dios que tú vas a experimentar. ¿Te diste cuenta de eso? La promesa ya estaba dada. Dios ya había declarado salvación total. Pero nuestra manera de pensar puede determinar cuánto tú vas a experimentar de lo que Dios quiere para ti y para mí. Y entonces aquí le da una noticia terrible. Terrible. Si tú hubieras seguido golpeando ahí, orando día y noche y no te hubieras cansado, hubieras experimentado lo que Dios tenía para tu vida. Pero ahora solo vas a experimentar paz. Y Siria va a seguir ahí, encima de ti. Porque ¿sabes algo? Puedes ganar una batalla, puedes ganar una segunda batalla, puedes ganar la tercera. Pero si tú no acabas con el problema, ¿sí?, a la vuelta de la esquina te va a volver a encontrar. ¿Te acuerdas cuando sale el pueblo de Israel de Egipto? Una promesa que Dios le da cuando Egipto entra en el mar y el agua regresa. Dice: estos enemigos que tuviste, nunca jamás los vas a volver a ver. Y en la Biblia nunca vemos que Egipto vuelve a gobernar sobre el pueblo de Israel. Siria sí. Eventualmente Siria sigue ahí y los vence y los hace cautivos. ¿Sí? Por la falta de perseverancia, yo te diría, en la oración, en el ayuno. ¿Sí? Cuando tu pastor desde aquí te dice: debemos ser perseverantes en la oración, ¿sí?, es porque tiene un efecto en lo espiritual que tú no estás viendo. Y probablemente hoy tú no viste un arco y unas flechas, ¿sí? Y aquí él agarró, ¿verdad? Yo te dije, y tú agarraste un arco y unas flechas. Él estaba aquí, él lo vio, tú viste el arco y las flechas. Yo sé que tú lo viste, ¿sí? Y así tú y yo tenemos que ver la oración. Aunque no es algo que palpablemente podemos sentir y ver, es algo que está teniendo un efecto en lo espiritual. Y si tú y yo estamos dispuestos a seguir orando y peleando, Dios está dispuesto a darte su bendición, su salvación, su favor, su gracia, su misericordia. ¿Sí? Dios nos ha prometido la victoria, pero tú y yo, a ti y a mí nos corresponde seguir luchando y perseverando. ¿Sí? Porque no obtener la victoria total en este momento implica tener calamidad en el futuro una vez más. ¿Sí? Si tú haces lo que puedes hacer, Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer. ¿Sí? A ti y a mí nos toca hacer lo que está a nuestro alcance, lo que tenemos en nuestras manos. ¿Sí? Pero Dios va a hacer lo que tú y yo, o lo que queda fuera de nuestras manos. ¿Sí? Dice Filipenses 3:13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa sí hago: me olvido ciertamente de lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está delante. ¿Sí? ¿Algunos han visto esta película de la Era de Hielo? ¿Sí? ¿La ardillita? Ok, yo me imagino este versículo de esa manera. O sea, yo hubiera puesto la imagen de la ardillita estirando así, que cuando quiere agarrar la bellota, ¿no? Está, y se le botan los ojos, ¿no? O sea, ahí está, extendiéndose, porque sabe que está a su alcance. ¿Sí? Iglesia, hoy yo vengo a decirte: no te detengas. Sigue persistiendo en la oración. Sigue constante en tu ayuno. Sigue constante en tu servicio. No te canses. ¿Sí? Porque Dios dice: yo no me importa si no avanzas, pero no te detengas. ¿Sí? Porque a veces yo he sentido que estoy en el suelo y ya no puedo más. Y Dios dice: no me importa con que te arrastres. Y te arrastres, pero no te detengas, porque allá adelante está la bendición de Dios para tu vida. Pero a veces tú dices: Dios está muy lejos y yo ya no puedo, Dios, ya no puedo. Y Dios dice: vamos. Y el Espíritu Santo dice: vamos, continúa. Y te está echando porras, y te está echando porras, está diciendo: vamos, tú puedes, la victoria está ahí.
La victoria de Dios para tu vida está ahí. Yo oro hoy para que el Espíritu Santo infunda tu espíritu para continuar perseverante y que no te detengas. Porque viene bendición para ti, iglesia. Yo creo en mi corazón que viene bendición y victoria sobre tu familia, sobre tu economía, sobre tu salud, sobre cualquier situación que hoy tú estás enfrentando. Hoy Dios me trajo a este lugar para decirte: no te detengas, vas a experimentar la victoria de Dios. ¿Sí? Y a veces la victoria de Dios se ve diferente a como tú y yo a veces la visualizamos. Solo quiero decirte esto: no esperes que se vea como tú quieres. Los que estuvieron aquí conmigo la vez pasada, les hablé acerca de expectativa realidad. Acuérdense de esa plática, ¿sí? Deja que Dios opere su victoria y su bendición sobre tu vida como Él la imaginó, porque esa es. Porque a veces tú y yo no le damos gracias a Dios sobre la victoria que hemos obtenido, porque no se pareció a lo que tú y yo esperábamos. ¿Sí? Yo recuerdo que hubo un momento donde yo oraba y le decía a Dios: si tú necesitas la fe de alguien para sanar a mi mamá, aquí estoy. Yo creo que tú eres un Dios que puede sanar a mi mamá de cáncer. Poco a poco me sentía yo como Abraham cuando iba subiendo el monte para ofrecer a Isaac. Mi fe fue creciendo y le dije: Dios, ok, ya se puso más mal mi mamá. Si tú necesitas a alguien que necesitas la fe de alguien, de que tú puedes resucitar a mi mamá, porque entonces mis tíos que no conocen de Dios van a decir: wow, no inventes, el Dios de Juan Pablo, el Dios de Rosy, el Dios de Manuel es capaz no solamente de sanar, sino de resucitar. Dije: no, pues ese va a ser un mega testimonio, ¿no? O sea, dije, ahora sí toda la familia que no cree en Dios, ahora sí va a creer, ¿no? Dije: yo le entro a Dios. Si necesitas a alguien que tenga esa fe, ¿sí?, de resurrección, yo creo que tú eres capaz de resucitarlo. Pero ¿sabes algo? Dios me dijo: no te preocupes, tu mamá tiene que venirse conmigo, ¿sí? Y no experimenté la sanidad ni la resurrección de mi mamá, pero pude experimentar el consuelo y la paz de Dios en mi corazón. Y supe que era lo mejor que podía haber pasado, porque la victoria fue diferente. Porque ahora sé que la gente y mi familia puede conocer la misma situación y ver cómo yo fui consolado y cómo experimenté la paz y cómo experimenté la gracia de Dios sobre mi vida, diferente a la de alguien más. Porque el día que llegaron estas personas, estos amigos, estos familiares a darme el pésame, yo les daba la paz, ¿sí? Porque yo había sido consolado y ahora yo daba el consuelo. La gente llegaba llorando: es que tu mamá, es que Juan Pablo. Y le decía: sí, ella está en un mejor lugar, tranquila, no sé qué. Y yo daba palabra en lugar de que ellos me dieran palabra. Porque ese es Dios, porque así fue su victoria en mi vida y así va a ser la victoria en tu vida. No sé cómo se va a ver, pero quiero que sepas que victoria y bendición está destinada de parte de Dios para ti y tu familia. ¿Me apoyas cerrando tus ojos? Padre, te doy gracias porque tu corazón hacia tu pueblo es un corazón que derrama, rebosa en amor hacia ellos. Padre, yo hoy oro para que tu Espíritu Santo tome esta palabra y se las recuerde constantemente. Constantemente, Señor, que sea una iglesia que se levante en oración perseverante. Que sea una iglesia, Señor, que pueda experimentar tu gloria y tu bendición de una manera sobreabundante. Porque serán guerreros que no se van a detener, que no se van a conformar, Señor. Esta no será una iglesia conformista. Esta será una iglesia que irá de gloria en gloria, de victoria en victoria, Señor.
que va a experimentar tu gloria y tu favor de una manera sobrenatural, porque serán incansables. Señor, serán temidos en el reino espiritual, porque no se cansarán, porque aunque sientan los golpes de la batalla, estando aún en el suelo, Señor, desde ahí clamarán y continuarán y no se detendrán. Señor, yo declaro tu bendición sobre cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, familia. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.